Bienvenidos a Se Comenta Por Ahí. Un podcast donde charlaremos de ciencia y ejercicio físico, pero ojo, sin filtros. Yo soy Jordi y arrancamos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas una semana más, un lunes más al podcast de Se Comenta Por Ahí. Espero que estéis bien y sobre todo espero que tengáis muchas ganas de escuchar este nuevo capítulo del cual ojalá sirva para, ¿por qué no?, podáis aprender algo nuevo que no sepáis o que incluso refresquéis algún conocimiento que sí que sabíais pero que teníais olvidado en el fondo de vuestra cabeza. En el día de hoy vamos a seguir con el segundo capítulo de la miniserie Metabolismo-Movimiento y en consonancia con lo que ya estuvimos viendo en el primer capítulo, donde introdujimos e ilustramos de forma general lo que era el metabolismo y cuáles eran sus dos principales rutas metabólicas, recordamos el anabolismo y el catabolismo. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a entender qué es lo que pasa con la comida después de que nos la comamos. Es decir, vamos a tratar de introducir cuál es el proceso de transformación de la energía que pasa de estar almacenada en la comida a convertirse en moléculas de ATP listas para que nos podamos mover. En definitiva, el capítulo de hoy espero que sirva para que podamos conocer mejor nuestro cuerpo, o mejor dicho, para que podamos conocer mejor nuestro metabolismo y ver cómo trabaja paso a paso para descomponer la comida, transportar los nutrientes, transformar esos nutrientes en energía y posteriormente decidir si la almacenamos o, por el contrario, la utilizamos en realizar un sprint, disputar un partido de baloncesto o levantar una serie pesada de sentadilla. Todo este trayecto que va desde el plato de comida hasta el uso o almacenaje de la energía que nos permite movernos por un lado y mantenernos vivos por el otro, empieza con el proceso de digestión. Es a través de este proceso por el cual somos capaces de descomponer los alimentos en moléculas cada vez más y más pequeñas hasta conseguir los tan deseados nutrientes que luego podrán ser absorbidos y utilizados por nuestras células y nuestras fibras musculares. En este proceso, que puede llegar a durar en torno a unas 6 horas, es decir, ese tiempo por el cual los alimentos tardan en pasar por el estómago y por el intestino delgado, es un proceso ampliamente estudiado y conocido, y es que estoy convencido de que todos habéis escuchado alguna vez hablar de él. Sino que se lo digan a nuestros padres, cuando un día caluroso de verano, después de comer, nos disponíamos a bañarnos y nos aguaban el disfrute con un fatídico: no, ahora tienes que esperar al menos hora y media para poder bañarte, si no te va a dar un corte de digestión. La de veces que habremos escuchado esas palabras siendo pequeños. De hecho, aprovecho ahora que lo hemos mencionado para deciros que este tan famoso concepto del corte de digestión no es cierto del todo, no existe. Lo que provoca esos mareos, náuseas, vómitos, visión borrosa o incluso en el peor de los casos, el desmayo, no es que el agua pare la digestión cuando tenemos el estómago lleno. La explicación científica a este hecho recibe el nombre de hidrocución y se trata de una reacción exagerada del cuerpo ante un cambio brusco de temperatura. La recomendación para estos casos y para no sufrir ese corte de digestión que llaman nuestros padres, hayamos comido o no, es evitar entrar de golpe al agua, siempre que esté muy fría, y hacerlo de una forma progresiva. De este modo evitaremos el choque térmico. Una vez hemos desmentido este mito, sigamos con el proceso de digestión. Sin embargo, antes de meternos de lleno en él y explicar paso por paso cómo nuestro cuerpo es capaz a través del sistema digestivo de transformar la comida que digerimos en los nutrientes que nuestras células van a necesitar, primero vamos a introducir dos conceptos importantes, que es el concepto de macronutriente y micronutriente. Empecemos con los macronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que se consumen en grandes cantidades y que tienen funciones energéticas o estructurales, ahora lo veremos, para nuestro cuerpo. Dentro de esta categoría de nutrientes macro encontramos tres grandes grupos, anunciándolos desde aquellos que son más energéticos primariamente a aquellos que no lo son. Encontramos primero que todo los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono.
Los carbohidratos representan la fuente principal de energía de nuestro cuerpo y la unidad básica estructural de este grupo de carbohidratos es el monosacárido de glucosa, que a su vez es la fuente de combustible preferida del cuerpo y por ende de los principales órganos vitales de nuestro cuerpo. Como dato curioso, os puedo decir que el cerebro, que aunque solo representa en torno a un 2% del peso total corporal, consume aproximadamente entre un 20 y un 30% de toda la glucosa que utilizamos a diario. Como bien hemos dicho, los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Sin embargo, en momentos de reposo o de baja demanda energética, los carbohidratos se pueden almacenar en forma de glucógeno. No es necesario que estemos todo el rato usando la energía si no la vamos a necesitar. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética, se dice, es decir, es una molécula compuesta por miles de monosacáridos, es decir, por miles de moléculas de glucosa que se almacenan en el hígado o en los músculos y están estos depósitos listos para ser movilizados cuando sea necesario. Si acudimos a la literatura científica, existen miles de estudios y ensayos que confirman que un adecuado aporte de carbohidratos antes del entrenamiento mejoran tanto el rendimiento como retrasan la fatiga muscular, tanto unas horas antes para disponer de energía inmediata para el estímulo físico, como entre 2 y 3 días antes del ejercicio físico para llenar los depósitos de glucógeno del cuerpo. En este contexto, idealmente 48 horas antes del esfuerzo físico. Luego, después de los carbohidratos, encontramos las grasas o también conocidos como lípidos y representan una fuente de combustible también para nuestro cuerpo, pero en este caso se trata de una fuente de energía de reserva y es un combustible mucho más denso en energía que los carbohidratos. Pero a qué nos referimos con eso de denso? Pues que de una sola molécula de grasa se pueden producir más o menos alrededor de unas 100 moléculas de ATP por las 8 moléculas de ATP que se consiguen fabricándola a partir de una molécula de glucosa. Por ejemplo, en el caso del ácido palmítico, que quizás algunos podéis conocer por haberlo visto en la etiqueta de algún alimento, se pueden llegar a conseguir hasta 129 moléculas de ATP. Sin embargo, viendo estos números, alguien podría llegar a pensar, si las grasas ofrecen un mayor número de moléculas de ATP, ¿por qué nuestro cuerpo prefiere usar los carbohidratos como fuente de energía principal cuando podríamos consumir las grasas y consumiendo menos cantidad de ellas podríamos tener más energía que consumiendo carbohidratos? ¿No es del todo así? Bueno, a ver, si nos ceñimos a los números, no vamos desencaminados, pero, y ya lo iremos viendo poco a poco, la realidad es que el proceso de obtención y de movilización de la glucosa es mucho más rápido y eficiente que el proceso de movilización de las grasas. Estas, como ya hemos comentado y mencionado, son la fuente energética de nuestro cuerpo, de reserva, por lo que se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo y en algunos depósitos de las fibras musculares esperando a ser usadas. Por último, encontramos las proteínas, dentro de este grupo de macronutrientes que, a diferencia de los dos primeros, de las grasas y de los carbohidratos que acabamos de ver, no es considerada una fuente principal de energía para nuestro cuerpo, sino que cumple con otras funciones. Entre ellas destacan la de reparación celular, la de construcción de estructuras, síntesis de hormonas y enzimas, las proteínas que están formadas por aminoácidos y estas, a su vez, constituyen los pequeños ladrillitos de nuestro cuerpo que reparan y construyen. Pese a que no se consideran las proteínas una fuente de energía directa y convencional para nuestro cuerpo, es bueno conocer que en situaciones de déficit energético extremo o en ayunos muy prolongados o incluso en situaciones y escenarios de dietas altamente cetogénicas, algunos aminoácidos pueden convertirse en cuerpos cetogénicos y posteriormente en glucosa para que los órganos vitales de nuestro cuerpo dispongan de combustible para seguir funcionando, por ejemplo, el cerebro y el corazón. Pero esto no es lo ideal, ni mucho menos tener que utilizar las proteínas como sustrato energético. Pasemos ahora a ver qué son los micronutrientes. No se llaman así porque sean mucho menos importantes que los macronutrientes, sino porque el cuerpo los necesita en menores cantidades para mantenerse sano y realizar las funciones vitales.
De hecho, los micronutrientes, donde encontramos vitaminas y minerales, son esenciales e imprescindibles para multitud de funciones de nuestro cuerpo, como es el caso del crecimiento celular y muscular, la correcta regulación del metabolismo y la actividad del sistema inmunológico. Sí que es verdad que no aportan energía directamente, pero en ocasiones actúan como cofactores necesarios de algunas reacciones químicas energéticas. Por ejemplo, tenemos las vitaminas del grupo B, B1, B2, B3, B6 y B12, que actúan como cofactores en la obtención de energía a partir de carbohidratos, grasas y proteínas. También tenemos el magnesio, que participa en más de 300 reacciones enzimáticas, muchas de ellas implicadas en la producción energética de ATP, o el hierro, el cobre y el zinc, que son clave en la cadena de transporte de electrones y en la oxigenación muscular. Ya veremos a continuación que la cadena de transporte de electrones es un proceso energético a través del cual se puede obtener muchísima energía. En este grupo de micronutrientes encontramos muchísimos casos. Vayamos primero con las vitaminas. En este grupo existen hasta 13 vitaminas distintas, todas esenciales, y se pueden clasificar en vitaminas liposolubles o hidrosolubles. En el caso de las primeras, se pueden almacenar en nuestro cuerpo, en el tejido graso, en el hígado o en nuestros músculos. Las vitaminas hidrosolubles, en cambio, corren peor suerte y no son almacenables. Las vitaminas cumplen multitud de funciones y participan en millones de reacciones, por lo que necesitaríamos un capítulo entero para ellas. Pero a modo de ejemplo podríamos usar la vitamina 12, que participa en la contracción muscular y en la función inmunitaria, la vitamina C, la cual favorece la síntesis de colágeno y es un potente antioxidante, que es algo muy importante a la hora de tener en cuenta cuando realizamos un ejercicio físico y estamos sometidos a un continuo estrés oxidativo. O la vitamina B12, que es crucial para la producción de glóbulos rojos y la conducción nerviosa. Siguiendo con los micronutrientes, encontramos los minerales. Son muy importantes para nuestro cuerpo, para mantenernos sanos. Además, igual que las vitaminas, realizan muchas funciones distintas y se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado están los macrominerales, que se llaman, de los que se necesitan mayor cantidad. Es el caso de calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Y luego tendríamos los oligoelementos, que incluyen hierro, manganeso, cobre, yodo, zinc, cobalto, flúor y selenio, y que se necesitan en menor medida. Al igual que las vitaminas, necesitaríamos un capítulo entero para hablar de ellos en profundidad, pero a grandes rasgos podemos decir que son muy importantes para muchas funciones de nuestro cuerpo, como el desarrollo de los huesos, la síntesis de hormonas y enzimas y el buen funcionamiento del cerebro y el corazón. Otro dato muy interesante vinculado a los micronutrientes y que procede de un estudio realizado en 2022 y publicado en la revista Nutrientes por un grupo de investigadores españoles precisamente, se observó que el 40% de la población europea joven podría estar en umbrales de sufrir deficiencia subclínica de magnesio o de vitamina D. Estos datos son muy preocupantes y aunque solo sean subclínicos, es decir, no generen de momento síntomas clínicos, sí que pueden estar ya teniendo afectaciones del metabolismo energético, la contracción muscular y o el sistema inmunitario. Y todo está potenciado por nuestro estilo de vida agitado, el incremento de comidas preparadas o la falta de exposición a luz solar en el caso de la vitamina D. Llegados a este punto, que ya hemos repasado de forma general los distintos grupos de nutrientes que podríamos encontrar en la comida y de ver cuáles nos pueden aportar energía y ver cuáles tienen funciones estructurales, ahora sí que podemos meternos de llenos en el proceso de la digestión. La digestión empieza en la boca. En esta cavidad, los dientes se van a encargar de triturar los alimentos y juntarlos con la saliva, generando lo que se conoce como bolo alimenticio. De hecho, ya en la boca, gracias a la acción de una enzima presente en la saliva, como es el caso de amilasa salival, se van a empezar a descomponer los carbohidratos. Fijaros que aún no hemos ni tragado la comida y el proceso de digestión ya está en marcha. De aquí la importancia de la frase de nuestros mayores de come despacio y mastica bien, porque es aquí en la boca donde, gracias a la acción mecánica de los dientes y la acción enzimática de la saliva, dará comienzo a la digestión y constituirá una fase crítica para que se produzca posteriormente una buena asimilación de los nutrientes. De hecho, en 2021 se publicó un estudio en la revista Frontiers in Physiology, donde se observó que
había una alta correlación entre aquellas personas que entrenaban regularmente y aquellas personas que poseían niveles basales más altos de la enzima esta que acabamos de mencionar, la amilasa salival. Es decir, el ejercicio no solo está mejorando nuestro rendimiento y fortaleciendo nuestros músculos, sino también está mejorando la eficiencia con la que empieza nuestra digestión a través de la acción de la saliva. Tras pasar por el esófago, el bolo alimenticio, esa mezcla de alimento triturado y saliva que se ha generado en la boca, llega al estómago. Si anteriormente había empezado ya la digestión de los carbohidratos, ahora, de la mano de los jugos gástricos, empezará la descomposición de las proteínas. Serán el ácido clorhídrico y la pepsina los encargados de realizar este proceso, transformando el bolo alimenticio en quimo. De hecho, otro estudio del 2020 publicado en la revista Applied Physiology destacó que aquellas personas que realizaban un ejercicio físico moderado de forma rutinaria poseían mejores ratios de secreción de jugos gástricos, lo que directamente generaba una mejor absorción posterior de los nutrientes, sobre todo de las proteínas o, en su defecto, de los aminoácidos. Con todo esto, el quimo sigue su recorrido, mejor dicho, hasta llegar al intestino delgado. Allí se mezcla con las enzimas pancreáticas, como su propio nombre indica, son enzimas sintetizadas en el páncreas, y con la bilis producida en el hígado y almacenado en la vesícula biliar. La acción de estas sustancias, de las enzimas pancreáticas y de la bilis, harán que el quimo pase a convertirse en quilo, cuyo valor diferencial de esta transformación es la emulsión de las grasas o de los lípidos y su posterior descomposición en unidades más pequeñas llamadas ácidos grasos. Llegados a este punto, los nutrientes ya están listos para pasar al torrente sanguíneo y a partir de este momento será el hígado el encargado de actuar como centro de control, tomará los mandos. Será este órgano el que se encargará de regular los niveles de glucosa con la ayuda de la insulina, de almacenar los excedentes en forma de glucógeno o de procesar correctamente las grasas emulsionadas. Ya lo hemos visto en el podcast anteriormente, pero está demostrado científicamente que el ejercicio regular aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que significa que tu cuerpo necesita menos cantidad de esta hormona para obtener el mismo efecto. Por eso, entrenar no solo sirve para quemar energía o, como la gente dice, quemar grasa, sino también sirve para mejorar la forma en la que nuestro metabolismo utiliza esa energía. Tras viajar por el torrente sanguíneo, los nutrientes absorbidos llegan a sus respectivos objetivos celulares y tras atravesar la membrana plasmática que rodea la célula es donde se produce la verdadera magia, es donde se obtiene la energía. Tenemos que en el citoplasma celular, es decir, en el interior de las células, la glucosa que se ha descompuesto a partir de la comida, o mejor dicho, la glucosa que se ha obtenido a partir de la comida, a partir de los carbohidratos, se descompone en piruvato a través de un proceso llamado glucólisis, generando pequeñas cantidades de ATP, alrededor de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. En este punto, el piruvato generado tiene dos destinos dependiendo de la disponibilidad o no de oxígeno. En condiciones de anaerobia, es decir, cuando no hay oxígeno, el piruvato se transformará en lactato a través del proceso de fermentación láctica, generando en este proceso apenas 2 moléculas de ATP. Como podemos ver, y ya lo hemos dicho en el podcast, este no es un proceso energéticamente eficiente, pero sí que es un proceso que nos permite seguir generando energía sin la necesidad de depender del oxígeno. En presencia de oxígeno, el piruvato se destinará al llamado ciclo de Krebs. Este es un conocido y estudiado ciclo metabólico, el cual es crucial. De él, a través de una serie de reacciones químicas, se liberan 2 moléculas muy importantes, el NADH y el FADH2. Estas 2 moléculas son 2 coenzimas que participan en el proceso de fosforilación oxidativa, que a su vez es un proceso formado por la cadena de transporte de electrones y la quimioósmosis. En el primero, en la cadena de transporte de electrones, entran en juego estas 2 coenzimas que hemos nombrado, el NADH y el FADH2. Estas 2 coenzimas lo que van a hacer es ceder sus electrones en la cadena de transporte de electrones para que a través de este transporte se puedan bombear al exterior mitocondrial los protones. Esto va a generar un gradiente químico que es aprovechado por una enzima llamada la ATP sintasa, que se encargará de convertir la molécula de ADP en molécula energética lista ATP. De este modo, el cálculo sale que se obtienen hasta entre
32 y 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa consumida. Como otro dato curioso, y este fue obtenido a partir de un estudio científico que se publicó en 2021 en la revista Applied Physiology, de una sola célula muscular se pueden obtener hasta 2000 mitocondrias distintas, y también se ha observado que el entrenamiento de resistencia puede aumentar ese número, esas 2000 mitocondrias, hasta en un 40%, porque recordemos, las mitocondrias son las verdaderas fábricas energéticas de nuestro cuerpo. Pero la glucosa no es la única fuente de energía, recordemos, tenemos también las grasas que entran en juego y que son el combustible de reserva de nuestro cuerpo. Los triglicéridos almacenados, pero que son movilizados cuando sean de utilidad, se descomponen en sus unidades básicas, es decir, en ácidos grasos, separando las moléculas de glicerol de las moléculas de ácidos grasos a través de la acción de las lipasas en un proceso llamado lipólisis. A su vez, una vez ya tenemos los ácidos grasos libres, estos, a través de un proceso de beta-oxidación, que ocurre dentro de la mitocondria, se fragmentan en unidades de acetil-CoA que se incorporan al ciclo de Krebs y producen grandes cantidades de ATP. A partir de aquí, el rendimiento energético es el mismo que en el caso de la glucosa. Primero, habrá un transporte de electrones a través de la cadena de transporte de electrones gracias a las coenzimas NADH y FADH2, generando un gradiente de protones que será aprovechado por la ATP sintasa para sintetizar ATP. Sin embargo, la diferencia energética de este proceso reside en la beta-oxidación en comparación con la glucólisis, en el caso de la movilización de la glucosa. En la glucólisis de una molécula de glucosa se obtienen aproximadamente 2 moléculas de piruvato y, por tanto, 2 moléculas de ATP antes de acceder al ciclo de Krebs. En cambio, en la movilización de las grasas, en el proceso de la beta-oxidación, la cantidad de acetil-CoA conseguido, que es la molécula precedente al piruvato en el ciclo de Krebs, dependerá de la longitud de las cadenas de los ácidos grasos que se hayan descompuesto procedentes de los triglicéridos que estén almacenados. Al final, la clave de todo este proceso energético y metabólico está en el equilibrio entre estos dos sistemas, la glucólisis y la beta-oxidación. Y esto va a depender de la intensidad del ejercicio que se esté realizando. Ya lo veremos en el próximo capítulo, donde veremos con más profundidad y hablaremos de ello con mucho más detalles, pero a grandes rasgos, a mayor intensidad y esfuerzos más cortos, exigentes y demandantes, se producirá una mayor movilización de glucosa. En cambio, a esfuerzos más prolongados y más suaves habrá una mayor tasa de oxidación de grasas. Y aquí viene lo más interesante, y es que el ejercicio físico no solo nos permite consumir energía, sino que también nos permite mejorar y hacer mucho más eficiente toda nuestra maquinaria metabólica. Ya lo hemos visto que el ejercicio físico está comprobado científicamente que aumenta el número y la densidad mitocondrial y su eficiencia. También hemos visto que el ejercicio físico mejora la sensibilidad a la insulina y la capacidad del músculo para captar glucosa. También se ha podido comprobar, a partir de un estudio realizado en 2023 y publicado en la revista Cell Metabolism, que el ejercicio físico estimula las enzimas que participan en los procesos de glucólisis, ciclos de Krebs y beta-oxidación. Y lo hemos visto también cuando hemos explicado el proceso de digestión, que el ejercicio físico mejora la eficiencia digestiva, desde la producción de enzimas, como es el caso de la amilasa salival, hasta la circulación intestinal con la producción de jugos gástricos, enzimas pancreáticas y bilis. En resumen, cada vez que te mueves, no solo estamos gastando energía, sino que estamos enseñando y educando a nuestro cuerpo a transformarla mejor. Y esa es la esencia de esta miniserie, esa es la esencia del metabolismo en movimiento. Así que a la próxima vez que te sientes a comer, piensa qué es lo que realmente estás haciendo, qué es lo que realmente está sucediendo en tu cuerpo, y es que estás preparando el combustible que posteriormente te permitirá entrenar, concentrarte y vivir mejor y con más energía. Y cuanto mejor entiendas todo este proceso, mejor podrás entrenar y educar tu metabolismo. Así que por mi parte, hasta aquí ha sido todo y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que hayáis aprendido algún concepto nuevo sobre el metabolismo. Como de costumbre, nos escuchamos dentro de 2 lunes en un nuevo capítulo de Se Comenta Por Ahí, donde seguiremos con la miniserie El Metabolismo en Movimiento, esta vez hablando de cómo el cuerpo decide qué combustible utilizar según el tipo de ejercicio que estemos realizando
o el estímulo físico al que estemos siendo sometidos. Y nada, esto es todo por mi parte. Cuidaros mucho, entrenar, manteneros sanos y seguir educando vuestro metabolismo, porque se comenta por ahí que un metabolismo adaptado es un metabolismo que rinde. Yo me despido por hoy y hasta pronto. Adiós.